¿Tienen todas las personas una cosmovisión? Te propongo pues que conversemos el asunto para ayudar a nuestros televidentes a comprender estos conceptos. Muchas gracias, Edgar. Creo que la primera pregunta que surge para este tema es ¿qué es una cosmovisión? ¿O qué significa la palabra cosmovisión? ¿De qué trata? ¿Con qué tiene que ver? Ajá. ¿Qué podemos decir al respecto para que la gente entienda de qué estamos hablando? ¿Qué piensas tú que es una cosmovisión entonces? Bueno, yo te tengo aquí precisamente Ok. en nuestro computador auxiliar las definiciones de cosmovisión. Ok. Te propongo que analicemos unas 2, 3. Definición de cosmovisión. Es un conjunto de presuposiciones o premisas que sostenemos, consciente o inconscientemente, acerca de la constitución básica de nuestro mundo. Esa es una. Perfecto. Aquí hay otra. Es ante todo una explicación y una interpretación del mundo. Y segundo, una aplicación de esta visión a la vida. Es una visión del mundo y una visión para el mundo. Tengo una tercera. Es un modelo del mundo que guía a sus adherentes en el mundo. Ok. Lo que me quieres decir es que es todo lo que las personas creen, ¿sí? Al decir conjunto de presuposiciones, es decir, lo que esas personas creen de antemano, presuponen, lo que suponen Es lo que antes. está puesto antes. O sea, la Es base. el fundamento de lo que se va a poner arriba. Exacto. Es decir, que la cosmovisión está formada por el conjunto de creencias de un individuo y es lo que toma en cuenta en lo que se basa para decir algo, tomar una decisión o dar una opinión en un momento dado. Es una guía en el mundo, como dice la segunda definición. Es una interpretación del mundo que es una visión del mundo y una visión para el mundo. O sea, no solamente es para interpretar el mundo, sino para actuar en el mundo. Ok. Es lo que Me nos llama la guía, ¿no? atención que dice que una de las definiciones que es consciente o inconsciente. Es decir, que una persona puede tener una cosmovisión y no saberlo. No sabe cuál es su cosmovisión, pero de que la tiene, la tiene. Todas las personas tenemos una Sí, cosmovisión como entonces. dijo alguien, no recuerdo quién, pero dijo esta expresión: queramos o no, tenemos que filosofar. Correcto. O sea, en ese sentido, entendido por filosofía de vida o una opinión sobre el hombre, una opinión sobre el conocimiento, una opinión sobre Dios, una opinión sobre el mundo, una opinión sobre la religión. Esas opiniones que tú tienes sobre esos aspectos de la vida del ser humano se basan en unas premisas, en unas creencias. Y son unas creencias que no son sostenidas de manera racional, en el sentido que no es que llegas a la certeza de o a esas convicciones por raciocinios, sino que a partir de allí tú razonas. Correcto. Es básicamente lo que se le llama axiomas en matemática o en geometría. O sea, verdades no demostrables es la definición popular de axioma. A partir de esas verdades no demostrables se construyen unas proposiciones que se le llama teoremas y a partir de ahí se construye todo el sistema matemático, pero el fundamento es lo que se le llama axiomas regularmente. Pongámoslo de manera ordenada. Axioma viene del griego axioma, que significa yo creo, a mí me parece. Exacto. Yo creo. Entonces, a partir de esas premisas tomadas como verdad, tú demuestras los teoremas. El teorema es una proposición cuya verdad debe ser establecida a partir de los axiomas. De los axiomas. Es decir, que lo que se demuestra es el teorema, Correcto, no los axiomas. no los axiomas. Los axiomas son la base del raciocinio para llegar como conclusión al teorema. Ahora porque lo estamos formulando de una forma mucho más organizada, teórica, pero lo que tú me dices es que las personas más comunes, desde la persona que sirve el tinto, hace el aseo, hasta el presidente, tiene una cosmovisión. Y por eso, en lo que dice se refleja esa cosmovisión. Es decir, con el nivel cultural. Exacto, yo me doy cuenta de la cosmovisión que tiene una persona con base en las opiniones que da con respecto a lo que tú decías ahorita, la vida, se explicitan. El mundo, el sentido de la existencia y todas estas cosas. Cuando las personas opinan, están dando su posición y su cosmovisión. Te propongo un segundo momento. Hablemos de las cosmovisiones, para que se nos vaya clarificando el asunto. Propongo que hablemos de los tipos de cosmovisiones que hay y que hablemos entonces también de algunos aspectos de la cosmovisión. Por ejemplo, hablemos sobre lo que piensan las cosmovisiones sobre Dios,
sobre el hombre, sobre la ontología, sobre la epistemología y sobre la ética. Ahorita vamos a clarificar esos términos para que nuestros televidentes Correcto, no se vayan a pierdan. asustar con esas palabras todas. O sea que lo que me estás diciendo es que existen diferentes cosmovisiones. Correcto. Existen diferentes cosmovisiones, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de ver el Sí. mundo. Quiero- y eso es lo que vamos a profundizar Quiero sintetizarte algunas Ok. para que dialoguemos sobre ellas. Tendríamos en primer término el teísmo cristiano, ¿no? ahora. Ok. Una segunda cosmovisión, el deísmo, El con deísmo. D. No teísmo, que es con T. Deísmo, que es diferente a teísmo. El naturalismo, Ok. una tercera. El nihilismo, una cuarta. El existencialismo, una quinta. El monismo panteísta oriental, una sexta. La nueva era y el posmodernismo. Tenemos 8 cosmovisiones. Cosmovisiones. Entonces, por ejemplo, el teísmo cristiano, analizando el concepto de Dios. ¿Qué cree ¿Qué idea? el teísta cristiano entonces de Dios? Exactamente. Entonces, por ejemplo, hagamos una comparación, haciendo un cruce Ujú. en nuestra computadora auxiliar. Por ejemplo, para el teísta cristiano, Dios es un ser personal. Ok. ¿Ya? No una persona, sino un ser personal, es decir, alguien con quien tú puedes dialogar. Por eso los cristianos oran, por eso los cristianos le adoran, por eso los cristianos oyen su voz a través de la Biblia, porque Él habló. ¿ya? Y por eso los cristianos creen Tiene que, sentido entre esa que Dios cosmovisión. ama, que Dios se Que puede ser- arrepiente, que Dios hace cosas de personas. Entonces, es un ser personal, ¿no? Personal, Ok. no persona, porque la persona es un individuo Sí, concreto y Dios correcto. no es un individuo. Desde la perspectiva teísta cristiana, es un ser personal. Un ser personal. Entonces, dentro de ese contexto tiene sentido la revelación, por ejemplo, lo que ellos plantean sobre la Biblia como la palabra de Dios. Exacto. Dios habló. Dios habló con el profeta Moisés, Dios habló con Abraham, Dios habló con los profetas del Antiguo Testamento y les dijo que le dijeran al pueblo. Y Dios escuchó, porque es un ser personal, fíjate. Aunque Se comunica. Se comunica. Tú y yo estamos hablando porque somos personas. Correcto. Pero aquí no podríamos sentar a un perrito Exacto. o coger una vaca y charlar con ella, porque no nos podemos comunicar, no somos seres personales. O sea que las personas que creen que los perros piensan es otra cosmovisión, es lo que quieres decir. Que los perros piensan, bueno, tendríamos que desviarnos ahí del tema. Sí. Pero vamos a terminar la Exacto. idea acá de... pero es una cosmovisión Es indudablemente. otra cosmovisión diferente, correcto. Sí. Yo no creo que piensen, Sí. ya particularmente desde la cosmovisión desde el teísmo cristiano. ¿Por qué? Exacto. Porque implicaría que son personas. Solo los Correcto. seres humanos pensamos. Exacto. Usamos el lenguaje como vehículo de nuestro pensamiento. ¿Qué es el hombre desde la perspectiva del teísmo cristiano entonces? El hombre es una criatura Ujú. creada a imagen y semejanza de Dios. Es lo que lo diferencia de los animales. Hablando del tema, el perro es una criatura de Dios, pero no tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, no es un ser personal. Lo mismo que las plantas son criaturas, todos compartimos la condición de criatura, pero no tiene, la única criatura que tiene la imagen personal, la imagen de Dios es el Es ser el humano. hombre, el ser humano. Ahora, pero no lleguemos todavía al hombre. Vamos a seguir comparando, por ejemplo, en el caso del deísmo. Ok. El deísmo entiende a Dios como una fuerza, ya no es un ser personal, Ok. sino que es impersonal, que creó el universo y lo abandonó. Es la concepción que algunas veces uno escucha en ciencia de que Dios hizo el mundo como si fuera una máquina, un reloj, dejó funcionar el reloj y se fue a descansar. Algo Sí, así. es algo así al estilo de Platón, del filósofo griego Platón, Correcto. donde el demiurgo es un demiurgo, ¿no? Es un alfarero, hizo una copia del universo, pero luego lo abandonó. Exacto. Una copia del universo del mundo ideal y luego lo abandonó. Es decir, no interviene en ese universo. Además que allí también está el concepto de que es un ser impersonal. Podríamos hablar de dos tipos de deísmo. Uno, el que estás planteando, es donde Dios es un ser personal que creó el universo, Pero no participa en que este no momento. participa. Ese era el deísmo que había en el siglo XVIII. Ok. Luego en el siglo XIX, con la teoría de la evolución, ya el concepto de creador se va desdibujando. No solamente no interviene, sino que ya no es necesario, sino que se concibe el universo como el Mente. resultado de un Una conjunto fuerza. de fuerzas, Ok. ¿no? Iniciales, que dieron como resultado pues este universo en el cual estamos. Entonces fíjate que esa es otra forma de entender a Dios Sí, correcto. y por lo tanto hay otra guía en el mundo. No tendría sentido, por ejemplo, la oración Sí. en el campo religioso. ¿Cómo podrías hablar con un ser impersonal?
Correcto. con una fuerza cósmica. ¿Qué tal yo hablando con un flujo de corriente eléctrica, que es, Correcto. que es algo y no alguien, ¿no? Para el cristiano, el teísmo judeocristiano, Dios es alguien. Y para concretar, el deísmo sería algo. Algo. Entonces fíjate que allí ya nos estamos yendo a otra cosmovisión. Por ejemplo, ya en el naturalismo no existe. No existe Dios. No hay Dios. Entonces, no hay nada que hablar. Correcto. ¿Cuál es el problema? Entonces ahora pregunta, ¿en qué consiste, por ejemplo, la Biblia como libro sagrado? Es una producción humana literaria. Correcto. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva naturalista, eso no es producto de ningún ser extramundano, por decirlo así, de ningún creador que habló. No es una revelación. No es una revelación, porque ese ser no existe. Correcto. Entonces es un conjunto de libros, como escribir Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel en Colombia. O sea, una obra un literaria. mito más. Puede ser un mito babilónico Sí. comparado. De hecho, los teólogos que se adscriben a esta escuela, lo cual es una contradicción de términos, por cierto. Sí, claro. Porque un teólogo naturalista no tiene sentido desde el punto de vista, Se pues, que contradice. no cree un ser superior, creador del universo. Entonces, una persona con esta convicción ve el libro como un conjunto de mitos a la par de los mitos babilónicos, asirios. Mito hebreo. Ese sería el mito hebreo, la Mito mitología la hebrea. mitología hebrea. Es mitología porque no corresponde a la realidad. A la realidad. Es una figura literaria, Es- son una forma, ¿qué diríamos? ¿Cómo la diríamos? Alegórica de ver Alegórica. el mundo. Hecha por los hebreos. Sí, la mitología sería el vehículo para dejarnos una moraleja, una enseñanza. Una enseñanza, correcto. Pero no corresponde, no quiere decir que sean eventos históricos que pasaron así, que Dios creó el universo en 6 días y el Sí. séptimo reposó, y mucho menos que formó al hombre del barro. Entonces el naturalista, por ejemplo, da otra explicación de los orígenes del universo. Correcto. Sin Dios. Sin Dios, es otra interpretación. Es que fíjate que estábamos hablando Otra forma de ver la vida. de interpretarla y de vivirla. Correcto. O sea que lo que tú me quieres decir es que no existe la objetividad. Bueno, Faisal, fíjate. Porque lo que estamos hablando es que existen diferentes cosmovisiones. Ajá. Las diferentes personas pueden tener diferentes cosmovisiones, es decir, diferentes formas de ver la realidad y de ver el mundo. Ajá, correcto. Entonces, lo que ella está haciendo es una interpretación ¿Del mundo? del mundo. Sí, la tesis que sostengo y que podríamos sostener es que los hechos objetivos no existen. El hecho bruto no habla. Nosotros hacemos que este mundo hable, tenga significado. Nosotros le damos el significado al mundo. O sea, los hechos son siempre hechos interpretados. Interesante. ¿Por sí. qué? Para ver. Ajá. Bueno, muchas personas, como me lo han hecho a mí en otras ocasiones. Tú enseñas epistemología, Sí, un curso. correcto. ¿Entraríamos entonces en un relativismo de la realidad? ¿Cómo sabríamos entonces qué es verdad y qué es mentira? O sea, ¿cuál sería el punto de referencia? A ver, el asunto es bien complejo. Bueno, la epistemología viene del griego episteme y el tratado del conocimiento, ¿no? Correcto. Habría que diferenciarla de la gnosología o del tratado del conocimiento, de la gnosis en general. Ujú. Por ejemplo, en el conocimiento influye el sujeto y el objeto, la relación que hay entre sujeto y objeto, la fuente del conocimiento, si es la razón, si es la experiencia, racionalismo, empirismo, o si es la intuición, o si es la revelación. O sea, ¿cuál es la fuente de nuestra información sobre el mundo? Esa es la teoría general del conocimiento. En el caso de una teoría especial del conocimiento, que es la epistemología o Sí. filosofía de la ciencia, que es el curso que tú Correcto. enseñas y que yo también enseñé durante mucho tiempo en la universidad, me han planteado, como a ti seguramente, esa inquietud, sí. Que si entonces es así, entonces quiere decir que no hay un criterio para determinar cuál es la cosmovisión correcta. ¿Qué es lo verdadero? O qué es lo verdadero y qué es lo falso, no hay un criterio. A ver, yo diría lo siguiente, el asunto no es que cada uno tenga un punto de vista y entonces caemos en un subjetivismo. Sí, entraríamos en un relativismo que frenaría el subjetivismo llevaría al conocimiento. relativismo. Correcto. Pero desde la perspectiva de la epistemología, lo que estoy planteando no es un relativismo y un subjetivismo. Correcto. Estamos haciendo un reconocimiento del hecho de que los hechos siempre son interpretados. Ok. Ojo, los hechos, que es nuestro asidero, siempre son interpretados. El subjetivismo, lo que estás planteando para caer en el relativismo,
que es un corolario o se deduce del subjetivismo, lo que estoy planteando es que todos los hechos son interpretados, no que la mente o el hombre, su interpretación sea proyectada en el mundo, o que el hombre cree la realidad. Ok. Estamos en una parte muy interesante en esta discusión y vamos a continuar entonces en el próximo segmento. Ok. Continuamos con nuestra discusión en el programa del Estandarte y estamos en un punto muy interesante. Edgar acaba de plantear una relación entre los hechos y estaba explicando una relación entre los hechos y la interpretación de los hechos. Y creo que hay que enfatizar esa distinción. Una cosa es el fenómeno en sí o el hecho que se está estudiando y otra cosa es la interpretación que nosotros damos del hecho. Que esa interpretación se refleja en las teorías que construimos para interpretar la realidad. Ahí en las teorías es donde aparece la influencia de la cosmovisión que estamos manejando. Es lo que estamos planteando. La cosmovisión direcciona la interpretación que le damos a la realidad que nos rodea. Entonces, no estamos planteando un subjetivismo en el sentido que no haya un conocimiento que se aproxime a la realidad. No hay subjetivismo en la realidad. Exacto. Yo estoy planteando que hay una realidad independiente del sujeto. ¿No? En el acto del conocer nos acercamos a ese objeto. Y entonces, el mundo es mundo interpretado, pero es mundo. Correcto. Yo me refiero a la parte activa del que conoce. En este caso, el ser humano, el hombre, ¿no? Cuando se acerca al objeto, lo interpreta, pero hay una interpretación que incluso puede ser corregida al contrastarla con ese mundo que existe independientemente de si le observamos o no. En el caso del subjetivismo y el relativismo, el subjetivismo implica que el mundo que existe es mi mundo. No estamos planteando eso. Estamos diciendo que está este objeto y es interpretado desde varios puntos de vista. O sea, el hecho solo no habla. Es cierto. Hay un ejemplo que yo utilizo algunas veces en algunas clases. Cuando nos encontramos con una persona que tiene el ceño fruncido, Ajá. Si uno la ve de forma inmediata, uno dice, esa persona está furiosa o esa persona está amargada. Sin embargo... O comió algo ácido, amargo. Pero regularmente la gente dice, esa persona está molesta, está furiosa. Esa es una interpretación. La gente regularmente confunde el hecho con la interpretación. Correcto. Cuando afirma, cree que está hablando del hecho. Para saber realmente qué está pasando, habría que preguntarle a la persona porque tú dices que comió algo que fue algo ácido. Puede ser que la persona es así. Hay personas que tienen el ceño fruncido permanentemente. Esa es su cara. Esa es su cara. O puede ser que realmente estaba amargado. Entonces, lo que estamos afirmando es que la interpretación que hacen las personas está influenciada por su cosmovisión. O sea, la interpretación que hace de la realidad, que muchas personas creen que ese es el hecho. O sea, la afirmación, la proposición, la oración que enuncian del hecho. Correcto. En este caso, la persona dice, Juan está amargado. O sea, fulanito está amargado, ya cree que ese es el hecho. Y eso es una interpretación realmente. Ahí es donde estamos diciendo que hay una influencia en la cosmovisión. El objeto determina qué ve de esa realidad. Correctísimo. Y qué no ve. Porque la cosmovisión te permite ver unas cosas y no ver otras. Son como hemos hablado en otra ocasión, son como unos lentes. Son unos lentes que si te pones unos lentes de color azul, el mundo es azul, pero no ves las otras frecuencias, no ves los otros colores. ¿Te acuerdas de esos lentes que uno se pone así? Pero no ves el amarillo, no ves... Los lentes negros no ves nada. Y hay unos que no ven. Comentando sobre esos lentes, aquí hay unos lentes, por ejemplo, este es un librito sobre el comunismo, y dice, el discípulo de Marx, Mao Zedong, ¿no?, lo expresa de esta forma: nada existe en el mundo excepto la materia en movimiento. Es una afirmación categórica que expresa su cosmovisión. Mao Zedong entonces actuó conforme a esa cosmovisión. Exacto. Lo que existe es, según la perspectiva, esa es una perspectiva naturalista, es una máquina. Solo materia. Solo materia. Es decir, a él no le interesa la trascendencia. Y como tal, de manera consecuente, en su dictadura, trató a las personas. Trataba al hombre como un objeto más. Como la diferencia entre una vaca, una cucaracha, y tú y yo, simplemente es cuantitativa, no es cualitativa. Correcto. No es que somos diferentes en tanto que tenemos unas cualidades que ellos no tengan,
sino en tanto que somos más complejos bioquímicamente hablando o químicamente hablando. Es decir, nadie se queja porque yo aplaste una cucaracha y la mate, o cojo un mosquito, que es un conjunto de lípidos y proteínas, y lo espiche. Pero si yo saco un arma ahora y te disparo en la cabeza, los televidentes van a quedar escandalizados. Correcto. Desde la perspectiva naturalismo y del marxismo-leninismo, todas estas ideologías materialistas, naturalistas, realmente no hay nada por qué escandalizarse. En el acto alguien puede matar una cucaracha y yo te puedo disparar. Son O sea, consecuentes. para ser coherentes, claro. Coherentes y consecuentes. Precisamente en nuestro país, Colombia, ¿no? Acaba de ocurrir y hay unas marchas para protestar sobre lo que hizo el grupo terrorista la FARC, ¿no? ¿Qué hicieron? Mataron a los diputados, los asesinaron. El país está escandalizado, pero los terroristas y este grupo no está escandalizado. Para ellos es coherente Hace parte de su cosmovisión. de su cosmovisión. Entonces, este es un gran ejemplo en el sentido que nos ilustra, Sí. no que sea un buen ejemplo, no, en ninguna Sí, manera. es un ejemplo triste. Es un ejemplo la triste, verdad. sí, que lamentamos, pero es real. Entonces, ellos tienen una cosmovisión. En tanto no entendamos, o nuestros políticos no entiendan, y el gobierno, cuál es la cosmovisión de ellos, entonces no va a poder actuar conforme a esa cosmovisión. Ni dialogar, ni comunicarse. Ni comunicarse, no hay Porque comunicación. Cada Muy buen quien punto. tiene un concepto de paz diferente. Para ellos, probablemente la paz sea que sus líderes guerrilleros sean Lleguen el al poder, presidente. lleguen al poder. Sean presidente, exacto. Los comunistas tienen claro eso, el objetivo es el poder. Para nosotros, la gente común, la paz es la ausencia de guerra. Y tienen Regularmente. como objeto el poder y llegar por cualquier medio. Y llegar Eso, por cualquier eso es medio. coherente dentro de la cosmovisión de la dialéctica marxista. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la dialéctica, ya que tú me comentaste que te tocó en clase? Bueno, básicamente Explícanos un poco de los comunistas, los Ajá. marxistas utilizan mucho el concepto de la dialéctica hegeliana, que básicamente hay una postura que es la tesis, hay una postura contraria que es la antítesis. Entonces Hegel plantea que a partir de la tesis y la antítesis se puede desarrollar una nueva síntesis, a partir de estos dos elementos contradictorios. Esa síntesis se convierte en una nueva tesis, que a su vez surge una un nuevo antítesis, punto de partida. y entonces se forma una nueva síntesis. Y así se va desarrollando la historia, según Marx, por un proceso dialéctico de tesis, antítesis, síntesis. Según Hegel, claro. Y El Hegel, marxismo hegeliano. sí, Marx es hijo de Hegel en ese sentido. Obviamente, ese tipo de planteamientos, primero que viola las leyes de la lógica, el principio de no ¿Las contradicción, leyes o hay una fundamental, no? y la fundamental, que es la base Sobre de la la que- ciencia y de todo el pensamiento del hombre, porque todos los seres humanos pensamos utilizando el principio de no contradicción. ¿Y qué es el principio de no contradicción? Si algo es verdadero, lo contrario es falso. Si algo es verdad, nosotros creemos que hay algo bueno. Si algo es bueno, lo contrario es malo. Si algo es verdadero, lo contrario es falso. O sea, A y no A es falso. Es correcto. O sea, es A o no A. Uno de los dos es O verdad. lo que algunos llaman el principio del tercio excluso. El principio del tercer excluso. Entonces, ¿qué hizo Hegel? Cambió, como no podía cambiar los pensamientos de la gente, cambió la forma de pensar de la gente. Postuló una nueva lógica, digámoslo así. La lógica dialéctica. La lógica dialéctica. Entonces ya aquí no hay algo verdadero, algo falso, sino que a partir de dos contrarios se puede sacar un nuevo producto que es la síntesis. Obviamente eso destruye la base para una educación en valores, por ejemplo. O sea, yo no puedo, ¿cómo le voy a enseñar yo a un niño que algo es bueno si no creemos, ¿sí? ¿Cuál puede ser la base para educar el cuidado del medio ambiente o cuidar estas cosas si yo creo en la lógica dialéctica? En que Esa es tu cosmovisión. entraría en una discusión, tendría que entrar a discutir con el estudiante, no, si para ti es bueno, para mí es malo, pero entonces llegamos a una síntesis entre los dos, donde los dos quedemos contentos, y una síntesis que no es posible, y no estaría haciendo lo que supuestamente deben hacer los docentes y los colegios, que es formar a un individuo. Formar implica que yo tenga una visión de lo que debe ser ese ser humano, o sea, el ideal de ese ser humano. Formar para llegar allá. Bueno, La dialéctica hegeliana no permite eso. Sí, pero ¿y la dialéctica qué principio es el que viola? ¿Cómo
¿Cómo Bueno, lo básicamente viola? el principio de no contradicción, porque no considera, la dialéctica hegeliana básicamente no considera que lo contrario sea malo en sí mismo, sino que es un instrumento más para avanzar a una nueva síntesis. ¿Sí? Trata de Bueno. armonizar dos contrarios donde no hay armonía. Voy a tratar de resumirlo, a ver si Correcto. lo apruebas. Es decir, que cambió el principio de A y no A siempre es falso, o lo que es lo mismo, A o no, lo cambió por A y no A es verdadero. Correcto. A y no A. Es verdadero. Correcto. Eso es básicamente lo que hizo, Completamente. o lo que plantea Eso destruye las bases de la ética. de cualquier desarrollo de la ciencia. En la ciencia, si tú construyes una teoría y haces un experimento para verificar la teoría, poniéndolo en el sentido más raso, sin entrar a discutir pues, los conceptos de verificación y todo esto, Sí. tú tienes que contrastar la teoría con los experimentos. Si somos dialécticos, utilizamos la dialéctica, nunca podrías llegar a la realidad porque toda teoría tendría un elemento de verdad en algún sentido. Bien, bueno, ya que te metiste en el tema de la ética, ¿no? Te metiste Sí. en el tema de la ética. Aprovechemos para comparar la cosmovisión en ese sentido. Hasta ahora solamente hemos hablado del teísmo cristiano, del deísmo y del naturalismo. Nos Correcto. faltan los otros, pero Sí. vamos a terminar esa parte. A ver, ya que pasaste a la ética y hablamos de epistemología también. En la ética cristiana, judeocristiana, debemos hacer la voluntad de Dios, que se resume en amar a Dios y al prójimo basado en lo que ellos la Biblia como libro sagrado. Hay unos absolutos morales, ¿no? Hay Correcto. absolutos. Con eso tú distingues si algo es bueno o es malo. Bueno es lo que se ajusta a la voluntad de Dios revelada en el libro sagrado llamado Biblia, y malo es lo que no se ajusta a esos principios revelados en ese libro. Esa es la cosmovisión judeocristiana, Judeocristiana. el teísmo. Teísmo. Bien, Correcto. ya sea judío, otro, yo soy judío también, de madre judía. El deísmo dice que se revela en el mundo, la ética se revela en el mundo, lo que es correcto. Es decir, como Dios hizo el mundo y lo abandonó, entonces lo correcto es tal cual, ajustarse como tal cual está hecho el mundo. Para el caso, por ejemplo, el argumento este que se ha sacado sobre la conducta homosexual, algunos médicos genetistas ingleses salieron con el argumento pretendiendo basarse en los hechos, y aquí aplicamos otra vez que la sociedad confunde la interpretación de los hechos con los hechos. Con los hechos, correcto. ¿Ya? La teoría de ellos es que si existe el gen del homosexualismo, es decir, el mundo es así, ¿para qué intentar cambiar esa conducta? Lo correcto es que se ajuste a esa conducta predeterminada. Lo que es. Ese punto es muy importante y tenemos que ampliarlo porque eso determina Lo que la es, ética que en este momento se está manejando. Estamos en hablando muchas del partes. deísmo. Correcto. Continuamos en el próximo segmento, este tema que está planteando Edgar. Y 15 minutos se van rápido, ¿eh?